que hizo esa anomalía. Yo creo que antes de destruir hay que hacer los estudios y no con un fin hasta de revancha, porque pues el PAN no tuvo la audacia de proveer responsabilidad, pero sí con el fin de perfeccionar el proceso, que no nos vuelva a pasar, porque nosotros vamos en la confianza de que todo se hace bien adentro y resultó que no se hizo bien y que en muchas casillas había personal que ni siquiera era de la que correspondía. Entonces, antes de destruir, pues yo creo que hacerse estudios, ver qué fue lo que pasó y que no vuelva a pasar, o sea, como una medida preventiva, y que tomen decisiones de quién fue la persona aquí dentro del Consejo que hizo eso, porque no nos vaya a pasar. Nosotros tenemos más datos de algunos opilotes que vuelan aquí en el Consejo y que meten las manos, y ustedes saben a quién me estoy refiriendo, a ese que van a castigar, y no hay que dejarlo que siga manejando aquí dentro del Consejo algún personal. ¿Cómo? Metiendo medidas a las personas que resultaron responsables de esas anomalías. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor representante. Bueno, sería cuestión de analizar. Yo tengo otros datos en cuanto al tema de la anulación de casillas por personas que no corresponden a la sección, pero sería cuestión de analizar. El otro punto, el acuerdo de destrucción es el punto de inicio para aperturar los paquetes y levantar la estadística tanto de los estados nominales, de las casillas de instalación, de las actas de instalación, de las actas de cierre, del listado para ver quién votó, sacar la estadística y de las personas que integraron las mesas directivas de casilla. Entonces, el punto de acuerdo es ese, aprobarlo implicaría hacer previamente esta tarea. ¿Sí? Si no hay más intervenciones, tome la votación, señor secretario. Pongo a la consideración la propuesta de acuerdo formulada por el señor secretario ejecutivo de este organismo electoral relativo a la destrucción de material electoral consistente en boletas y actas electorales, paquetes electorales de cartón plástico de la elección de diputados y ayuntamientos, micas de urnas PET, sobres de PREP, sobres de boletas y papelería de papel Manila y Bond, urnas de cartón Kraft y cajas contenedoras de cartón Kraft natural, así como el confinamiento de los recipientes, marcadores que contienen lista indeleble en un lugar destinado para ello. En su caso, este material a que se refiere los puntos anteriores es el utilizado en el pasado proceso de elección 2011 y 2012 y su confinamiento y destrucción deberá hacerse ante la fe de un notario público y de los secretarios de actas y secretario ejecutivo de este Consejo Estatal Electoral, así como con la asistencia de todos y cada uno de los integrantes de este pleno que decidan asistir, previo aviso oportuno que de ellos se haga, lo anterior a fin de llevar a cabo en su total, una vez que la totalidad de los ayuntamientos de esta entidad queden debidamente revisados, así como de las comisiones distritales correspondientes a la consideración de ustedes. En consecuencia, pongo a la consideración la propuesta de acuerdo aquí fraseada y de manera nominal respetuosamente solicito el sentido de su voto. Señor consejero José Antonio Zapata Romo. Consejera Rebeca Isaura Flores Hernández. A favor. Consejero Patricio Rubio Ortiz. A favor. Consejera María Concepción Hernández de León. Con la propuesta. Consejero Cosme Robledo Gómez. A favor. Consejera Gabriela Camarena Briones. A favor. Consejero Pascual Francisco Javier de la Cerda Bocardo. Y cuando sea con métodos ecológicos y que se haga después de que se haga la conclusión del análisis y estudio de las boletas respectivas. Consejero Pedro Morales y Fuentes. De acuerdo con la propuesta de destrucción. Consejero presidente José Martín Vázquez Vázquez. En el mismo sentido. En consecuencia, por unanimidad se aprueba el acuerdo aquí fraseado.
Gracias, señor secretario. Consecuentemente, continuamos con el sexto numeral del orden del día, correspondiente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Permanente de Fiscalización relativo al resultado que se obtuvo de la revisión contable que se aplicó a los informes financieros presentados por los partidos políticos con inscripción o registro ante este organismo electoral respecto del gasto ordinario del ejercicio 2011. Y para tal efecto cedo el uso de la voz al señor secretario de Actas para que dé cuenta de este asunto. Como recordarán ustedes, ya en sesión anterior de fecha 24 de octubre del año en curso, 25 de octubre del año en curso, se circuló el dictamen original presentado por la Comisión Permanente de Fiscalización y en fecha posterior se aprobó, digo ahí en esa misma fecha se aprobó el acuerdo 284, diagonal 10, diagonal 12, a fin de que la Comisión Permanente de Fiscalización procediera a adecuar las cantidades correspondientes, descontando el financiamiento privado no ejercido. Esas adecuaciones se circularon con la convocatoria respectiva. Por lo tanto, queda a la consideración de este honorable cuerpo colegiado la aprobación del dictamen con sus adecuaciones. Gracias, señor secretario. A consideración de este pleno. Sí, consejero licenciado Pedro Morales, tiene el uso de la voz. Con su permiso, señor presidente, compañeros consejeros, representantes de los partidos políticos, al analizar el resultado de la aplicación al acuerdo 284, algunos consejeros hemos encontrado que tal vez en el inciso C del planteamiento surja una contraposición a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley electoral de vigencia anterior, que es la aplicable a este caso. En virtud de que en la fracción 14ª no obliga al reembolso de financiamiento privado. En ese sentido, algunos de los consejeros, la licenciada Rebeca Isaura Flores Hernández, el licenciado Pascual Francisco Javier de la Cerda Bocardo, la licenciada María Concepción Hernández de León, el doctor José Antonio Zapata Romo, el doctor Cosme Robledo Gómez y un servidor, Pedro Morales y Fuentes, proponemos el siguiente acuerdo o la siguiente propuesta. Derivado del análisis de las cuentas del ejercicio 2011 que presentaron los partidos políticos y en lo que se refiere al financiamiento tanto público como privado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37, infine, de la Constitución Política del Estado, en estrecha relación con el numeral 32, fracciones 11, 13, 14 y 15 de la Ley Electoral del Estado promulgada el 8 de mayo de 2008, que por su vigencia es la ley aplicable al presente caso, de los 3 partidos que reportaron haber recibido financiamiento privado, el Partido Acción Nacional deberá cumplir con reembolsar a este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana la cantidad de 329,703 pesos con 97 centavos por concepto de financiamiento público cuyo uso y destino no quedó legalmente comprobado ante este Consejo. Los montos de financiamiento privado cuyo origen, empleo y destino no comprobó fehacientemente serán objeto de procedimiento sancionador que le corresponda, en tanto que los institutos políticos, Partido Revolucionario Institucional y Partido Conciencia Popular no deben reembolsar ninguna cantidad por ese concepto. En consecuencia, para el resto de los institutos políticos que no recibieron financiamiento privado durante el ejercicio que se revisa 2011, el dictamen deberá quedar como lo ha propuesto la Comisión Permanente de Fiscalización. Esta es la propuesta que hago llegar a este Consejo. Gracias, señor consejero. A consideración de este pleno.
Si no hay intervenciones, señor secretario, hay dos propuestas. Sí, señor consejero maestro Patricio Rubio tiene el uso de la voz. Muy brevemente en relación con la intervención del consejero Morales, a reserva de en la votación leer mi voto particular, únicamente tratar de recordar cómo llegamos hasta acá, porque estoy convencido que es un tema de la mayor relevancia y queda en el centro de flotación de la actividad del Consejo Electoral, fuera del proceso electoral, digamos, y estoy también convencido que los asuntos públicos como este deben debatirse en público. Y yo simplemente quiero, insisto, traer un poco la historia de cómo llegamos a este momento. En un principio habíamos acordado 7 consejeros apoyar el dictamen en sus términos, y ese fue un acuerdo inicial. En la votación posterior, lo que nos encontramos fue que 5 contra 4 nos derrotaron respecto a aprobar o no el dictamen inicial. Y recordarán que en la sesión anterior, el consejero Robledo trató de modificar el acuerdo de 25 de octubre para llevarnos a una propuesta distinta a la que se había acordado. Y esto tiene efectos concretos muy interesantes. Por ejemplo, en el caso de Acción Nacional, si asumimos el dictamen presentado originalmente por la comisión, debería reembolsar algo así como 2.617.895.67 pesos. En la opción número 2, que fue la que fue aprobada en la sesión de 25 de octubre por la votación de 5-4, tendría que haber reembolsado 1.293.243.51 pesos. En la propuesta que la mayoría de los consejeros pone sobre la mesa el día de hoy, tendría, como lo ha mencionado el consejero Morales, que reembolsar 329,000 pesos 703.97. Alcanzamos todos a advertir la diferencia, de 2 millones, más de 2.600.000 pesos a poco más de 300,000 pesos. Me parece que hay una discusión importante en términos de la capacidad arbitral del Consejo Electoral en términos de fiscalización. Yo creo que eso es lo que está en juego en este momento. Si realmente vamos a cumplir o no con esa responsabilidad o vamos a presentar una cara, un rostro completamente inclinado, quiero decir, entregado a los intereses de los partidos políticos. A mí me parece que tanto los partidos como el Consejo Electoral estamos juntos en un proyecto de construcción democrática. El Consejo Electoral no puede ser enemigo de los partidos políticos, pero tampoco puede ser su empleado, de eso estoy convencido. Y este dictamen favorece con toda claridad a algunos partidos políticos y me parece que eso es inadecuado porque, insisto, lesiona la razón de ser de este organismo electoral. Y el día de hoy vamos a presenciar, y no hay que ser Sherlock Holmes para poder adelantarlo, todavía un movimiento mucho más radical respecto a lo que ha venido ocurriendo en el Consejo Electoral en relación con su actividad fiscalizadora. Si en un principio habíamos acordado 7 consejeros aprobar el dictamen en sus términos, nos hemos ido moviendo cada vez más a una actitud mucho más permisiva. Y eso es lo que se va a consagrar el día de hoy. Y a mí me parece que eso, por supuesto, que lesiona la consistencia de las decisiones de la autoridad electoral. Creo que mina nuestra credibilidad frente a la opinión pública. Creo que incumplimos también, desde luego, la norma y afecta, por supuesto, la responsabilidad que tiene la autoridad electoral para aportar a la construcción de la democracia y, por supuesto, de un Estado en el que la ley se cumpla y aquellos que eventualmente se colocan en un sitio de transgresión a la norma asuman su responsabilidad. Yo les diría, por supuesto, y termino en esta parte, que me queda claro que es posible cambiar de opinión. Es de sabios cambiar de opinión y muchos consejeros en esta mesa lo han hecho de manera reiterada, rompiendo acuerdos de caballeros y han deshonrado la palabra que se ha empeñado para votar de manera distinta a lo que, insisto, se había acordado previamente. Regreso, es de sabios cambiar de opinión, pero no es de sabios cambiar de opinión cada 15 minutos. Cambiar de opinión cada 15 minutos no es de sabios, sino de esquizofrénicos. Y por último, licenciado Rentería, yo le pediría encarecidamente que, tomando en consideración este desplazamiento de la voluntad de los consejeros respecto a su renuncia para cumplir con su responsabilidad en la tarea de fiscalización, que tome la votación cuanto antes, porque al paso que vamos a terminar pagando
el Consejo Electoral a los propios partidos políticos. Yo le diría que, por favor, se diera prisa en este sentido, señor secretario. Gracias, señor consejero.